Guillermo Tell, capítulo 1. El hombre de la ballesta. En toda la región se sabía de la valentía de aquel hombre y de su notable fuerza y destreza. Guillermo Tell podía trepar por las rocas más escarpadas, franqueaba peligrosos torrentes, partía enormes troncos de un solo hachazo y cazaba veloces animales a la carrera. Todas esas habilidades alcanzaban para convertirlo en un hombre especial. Pero era su asombrosa puntería con la ballesta lo que le había dado una fama que se comentaba en muchas leguas a la redonda. Los días de fiesta en medio de las justas que celebraban los jóvenes arqueros, Guillermo Tell se veía forzado a no participar en las competencias salvo como juez. A pesar de su juventud, debía sentarse entre ancianos para seguir con la mirada las veloces flechas, aplaudir al arquero cuyos tiros más se aproximaban al blanco y señalar finalmente al ganador con un abrazo. Lo que todos esperaban era el final de la fiesta. A pedido de los jóvenes, Guillermo tomaba su ballesta y realizaba fantásticos tiros. Podía acertar un flechazo a una pequeña madera que alguien arrojaba a las alturas, y otro más cuando la madera daba una especie de brinco en el aire debido al primer flechazo, y hasta un tercero antes de que cayera en tierra. Guillermo vivía con Edmunda, su bella esposa, y un hijo pequeño al que llamaban Chemi, en una casa cercana a la ciudad de Altdorf, en el cantón suizo de Uri. La joven familia llevaba una existencia pacífica, ligada al trabajo y al contacto con la naturaleza, hasta que algo que poco tenía que ver con ese mundo vino a trastocarlo todo. El nuevo rey del imperio que formaban Alemania y Austria, el soberbio Alberto de Habsburgo, dejó de respetar la libertad de Suiza y comenzó a acosar a sus habitantes, a imponerles costosos peajes, a someterlos con persecuciones y torturas y a apropiarse de sus animales y tierras. Alberto se irritó al ver que aquellos labriegos y pastores montañeses de Suiza no se consideraban a sí mismos súbditos del imperio, que gozaban de cierta independencia y no pagaban tributos a la corona. Compró derechos a antiguos dueños de las tierras y con ello creyó ser dueño de los hombres que vivían allí. Para imponer su opresora autoridad sobre los 3 cantones donde vivían los suizos, nombró gobernador al clerk Gessler, el más bárbaro de sus cortesanos. Gessler, al frente de un ejército de mercenarios, se estableció en la ciudad de Altdorf. Autorizó a sus hombres a que cometieran toda clase de tropelías. Les permitió saquear los poblados y hasta castigar a quienes se quejaron de las injusticias. Desde la llegada de Gessler, Guillermo Tell presintió que definitivamente su vida cambiaría, porque tarde o temprano su temperamento justiciero lo enfrentaría a los opresores. Los crímenes de Gessler iban en aumento y Guillermo trataba de mantenerse sereno, aún ante su amigo de toda la vida, Melchtal, quien solía enfurecerse y maldecir al tirano cada vez que se enteraba de una nueva tropelía. Melchtal tenía casi la misma edad que Guillermo y vivía en los montes cercanos al cantón de Unterwalden. Tenían personalidades opuestas. Guillermo era tranquilo y Melchtal apasionado. Pero ambos coincidían en el odio a toda injusticia. De esos temas solían hablar cuando reunían a sus familias en los días de descanso. Hasta que un día, mientras Guillermo arreglaba el techo de su casa, vio venir por el camino a un anciano y a una niña. No tardó en advertir que se trataba del padre de Melchtal y de Clara, la hija de su amigo. Guillermo salió al encuentro de ambos y cuando estuvo cerca lanzó un grito de horror. El anciano tenía la cara surcada por profundas heridas y los ojos cubiertos por una venda. «No te asustes, Guillermo. Ven a abrazarme», le dijo el anciano. «Esos bárbaros me privaron de la vista, pero aún tengo corazón». «Dios, ¿por qué te hicieron eso?»,
preguntó desesperado Guillermo. El anciano se dejó conducir hasta la casa y allí contó con voz quebrada. Esta mañana, mientras mi nieta me ayudaba a hacer atados de trigo y Meltal los cargaba sobre un carro, se presentó un soldado de Gessler. Vino derecho a nosotros pisoteando las espigas y dijo que se llevaría nuestros 2 bueyes. Mi hijo le preguntó con qué derecho pretendía hacer eso. El soldado le ordenó callar, pero mi hijo, fuera de sí, le arrancó las riendas de las manos y estaba por pegarle, cuando yo lo contuve con mis gritos. El soldado aprovechó para irse y yo le pedí a mi hijo que huyera, que se refugiara en las montañas, porque el soldado no tardaría en regresar con otros bárbaros como él. Me costó mucho convencerlo, pero finalmente aceptó. Mi nieta y yo regresamos a la casa y él marchó a esconderse. ¿Qué pasó después?, preguntó Guillermo. No tardó en llegar una multitud de soldados, siguió el anciano. A gritos preguntaron por mi hijo y revolvieron toda la casa. Como no lo encontraron, ni yo les dije dónde estaba, el mismo Gessler me enfrentó y me dijo que yo pagaría por mi hijo. Hizo una señal a sus verdugos y ellos me arrojaron al piso y allí, mientras reían, cometieron este crimen que me privará de la vista por el resto de mis días. Pero mi hijo se ha salvado, así que no he perdido tanto. ¿Dónde está refugiado Meltal? Se ocultó en las cavernas del monte Feigl. Me prometió que no saldría de allí. ¡Hijo!, gritó Guillermo llamando a Jamie. Necesito que hagas algo muy importante. Vas a partir ahora mismo. Caminarás toda la noche y al amanecer llegarás a Feigl para llevarle un mensaje a Meltal. La seriedad del padre sorprendió al chico, que se sintió orgulloso de que le confiara una misión tan importante como atravesar los bosques de noche. Guillermo repitió varias veces las indicaciones de lo que debía decir Chemi y luego dibujó en el suelo con una rama el recorrido que debía hacer para llegar hasta las cuevas. Cuando veas a Meltal, le contarás lo que ocurrió con su padre y le darás esto, agregó Guillermo, alcanzándole un puñal al chico envuelto en un trapo. Él sabe qué significado tiene. El anciano, asombrado por lo que acababa de escuchar, preguntó a Guillermo cuál era su plan. Tu hijo sabe a qué me refiero. Con solo ver el puñal, sabrá qué debe hacer. Clara, la hija de Meltal, se adelantó entonces y dijo que ella quería acompañar a Jamie, que quería ver a su padre y llevarle frutas y alimentos. El abuelo aprobó el viaje y Edmunda, la esposa de Guillermo, colocó provisiones en una cesta de mimbre. Cuando los chicos estuvieron listos para partir, ya empezaba a anochecer. Edmunda abrazó a su hijo y lo besó repetidas veces, lo mismo que a Clara, y les pidió que se cuidaran. Así comenzaron a caminar entre las sombras de la noche, seguidos por las miradas de Guillermo y su esposa, que trataron de no hablar para impedir las lágrimas. No bien los chicos se fueron, Guillermo Tell dispuso sus preparativos. Recogió la piel de lobo que llevaba siempre en sus cacerías prolongadas. Se puso una cabeza de fiera como casco luciendo sus colmillos sobre la frente, mientras el resto de la piel le abrigaba el cuerpo ceñida por un cinturón. Protegían sus pies por seguillas de piel de oso. Un carcaj de cuero repleto de flechas colgaba de su espalda y cruzada sobre el pecho llevaba una ballesta. Necesito dejarte unos días, Edmunda. Cuida del anciano. No digas a nadie que me fui ni me preguntes a dónde voy. Ha comenzado algo que cambiará nuestras vidas. Confía en mí. Capítulo 2. El terrible Gessler. Muy avanzada la noche, Clara y Jamie dieron un rodeo por un sendero al pie de la montaña y poco después llegaron a la cabaña de un pescador, amigo de Guillermo Tell. Lo despertaron con golpes en la puerta para pedirle que los cruzara a la otra orilla del lago. El pescador sentó a los chicos en la embarcación y en medio de la noche los transportó a través de las aguas. Del otro lado, los chicos comenzaron un dificultoso ascenso por una ladera de rocas. Para darse ánimo, no dejaban de hablar, dando lugar a todas sus ocurrencias.
Llegaron al pie de Feigl cuando la luna desaparecía y comenzaba a apreciarse la primera luminosidad del amanecer. Con ojos ávidos buscaban algún indicio humano o algún pastor a quien preguntarle por las cuevas. Pero no se veía más que hielo y rocas. Sobre los precipicios se recortaban algunas siluetas de gamuza que no bien advertían a los niños, huían con la rapidez del rayo. ¡Allá!, gritó de pronto Clara. Ya eran casi las 8 y acababan de divisar una pequeña humareda que parecía brotar entre las rocas. Rápidamente se dirigieron hacia allí, franqueando cúmulos de hielo. Después tuvieron que atravesar un bosque de abetos y al fin descubrieron una caverna, en cuyo interior ardían unos troncos. Estaban parados en la boca de la caverna cuando de pronto cayó sobre ellos una gran red en la que quedaron atrapados. ¿Qué buscan aquí?, preguntó una voz. ¡Papá!, gritó Clara. ¡Hija!, gritó Melchtal. Abrumado, Melchtal corrió a liberar a los chicos de la pesada red y les pidió disculpas entre abrazos y preguntas mientras los acercaba al abrigo del fuego. ¿Por qué vinieron? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Guillermo? A Clara le costó comenzar el relato y dio muchos rodeos. En cierto momento hizo un prolongado silencio porque un nudo en la garganta le impedía hablar. Entonces, Jamie sacó el puñal que llevaba envuelto en el trapo y se lo tendió a Melchtal. El hombre lo desenvolvió, lo miró largamente y después observó a los niños con gravedad. Finalmente, Clara pudo hablar y transmitirle a su padre la cruel tortura de la que había sido víctima su abuelo. Al escuchar el relato de Clara, la expresión de Melchtal se transformó. Pasó del asombro a la angustia y del dolor a la rabia. El gigantón comenzó a dar vueltas por la caverna, fuera de sí, y en cierto momento tomó un hacha y juró que vengaría a su padre. Los chicos trataron de calmarlo y el hombre recién pudo prestar atención a lo que decía cuando Jamie gritó que tenía un mensaje de su padre. ¿Qué dice Guillermo? Que te diga que es necesario mantener la calma, que él se fue hacia Auschwitz a hablar con Werner y otra gente para que todo el cantón se levante contra el tirano. Dijo que también aquí hay que hablar con la gente y preparar las armas, y que lo esperes a él y a Werner en la caverna de Grütli. Melchtal escuchó a Jamie y finalmente dijo: obedeceré a Guillermo. Ahora mismo voy a convocar a toda la gente que pueda. Mientras pronunciaba esas palabras llenas de fervor, Melchtal se abrigaba como para salir. Su hija corrió entonces a abrazarlo y le rogó que se sentara a comer los alimentos que le había traído. Enternecido, el hombrón se sentó junto a los chicos y comió en silencio. Poco después, les dio indicaciones de cómo volver a la casa y se marchó presuroso. Los chicos salieron de la cueva cuando el sol estaba en la mitad de su carrera. Comenzaban a caer copos de nieve y el viento soplaba haciendo más intenso el frío. Muy pronto empezó a hacerse difícil encontrar los senderos cubiertos por la nieve. Al llegar al lago pudieron orientarse caminando por la orilla. Esta vez tuvieron que rodearlo. En cierto momento le salió al paso un hombre armado con una ballesta, cubierto por un amplio manto oscuro. El desconocido avanzó hacia los atemorizados chicos y les dijo: soy un cazador extraviado. Perdí de vista a mis compañeros y no puedo encontrar la senda de Altorf. ¿Podrían ayudarme? Sí, se apresuró a decir Clara. Siga con nosotros y en una hora estaremos en el poblado. El cazador caminó junto a los chicos después de agradecerles varias veces la ayuda. Pasado un rato preguntó: ¿los padres de ustedes viven en Altdorf? ¿Cómo se llaman? Mi padre no vive aquí, respondió Jamie. Es un labrador. Ah, vive retirado, dijo el hombre. ¿En qué lugar está establecido? En las montañas. Cultiva el campo, respondió Jamie. Es independiente. ¿Independiente?, exclamó el hombre. Pensé que a tu edad se desconocía esa palabra. Es una de las primeras que aprendí, respondió un poco ofendido el chico. Me pregunto qué significará para un chico esa palabra. Hacer bien a la gente y odiar a los tiranos, dijo Jamie. Pero en Suiza no hay tiranos. Clara no pudo reprimir un pequeño grito y en ese momento Jamie advirtió que había hablado de más.
Los dos quedaron en silencio y el hombre solo agregó un par de comentarios sobre el clima. Luego también él calló. Cuando se encontraban a metros del puesto de guardia de la entrada al poblado de Altorf, el hombre se plantó ante Jemmy y le preguntó con voz autoritaria: «¿Cómo se llama tu padre?». Clara se interpuso y respondió: «Lo hemos ayudado a llegar al poblado. ¿Por qué nos maltrata?». «¡Estúpidos!», gritó el hombre, y agregó tomando ferozmente de la mano a Jemmy: «No saldrás del calabozo hasta que no atrape a tu padre». Los guardias y varios soldados se formaron marcialmente ante el hombre y así los atónitos chicos supieron que el falso cazador perdido al que presuntamente habían ayudado a orientarse no era otro que Gessler. «Encierren a estos niños, enciérrenlos en calabozos, averigüen quiénes son sus padres y apresen a cualquier habitante de Altorf que venga a preguntar por ellos». Mientras un grupo de soldados empujaba a los chicos hacia el fuerte, Gessler llamó a un asistente y le dijo: «Quiero que mañana al amanecer se plante una pica en el centro de la plaza de Altorf. Sobre el extremo de la pica coloquen este sombrero que cubre mi cabeza. Quiero que haya una guardia permanente de soldados armados al lado de la pica. Todo transeúnte que pase por allí deberá inclinarse y saludar con respeto a mi sombrero, símbolo del poder del gobernador sobre los 3 cantones. La menor resistencia, el más ligero murmullo, y sobre todo, si alguien pasa por allí sin hacer ese saludo, deberá ser castigado. Todos los gestos de estos campesinos viles, que solo nacieron para esclavos, deberán ser interpretados». Capítulo 3. Los preparativos para la lucha. Guillermo Tell se iba acercando a los muros de Schwyz cuando recién comenzaba el día. Transpuso la puerta de entrada al poblado y se dirigió hacia la casa de Werner, donde fue recibido por los ladridos de media docena de perros que lo miraban con desconfianza. Werner salió, calmó a los perros y abrazó a Guillermo. En el interior de la casa, Guillermo depositó en el suelo una pesada bolsa y luego, parado ante el fogón y tras breves saludos, tomó a Werner por los hombros y le dijo: «Amigo mío, los crímenes que acaba de cometer Gessler deben ser la última señal. Ha llegado el momento de actuar. Debemos juntar a la gente y luchar contra el tirano». Werner lo miraba con tranquilidad, pero con sus ojos había un alegre brillo. Guillermo abrió la bolsa descubriendo picas, flechas, ballestas, espadas y cuchillos. Werner asintió en silencio y luego, sentado ante el fuego, discutieron un plan para organizar a los que quisieran luchar. Pasadas un par de horas se pusieron de pie, se abrazaron emocionados y a continuación Werner dijo con decisión: «Comencemos». Por caminos diferentes fueron visitando las casas de amigos y conocidos que podían sumarse a ellos. A fin de despertar sospechas y ponerse a salvo de ser interceptados por alguna patrulla, previamente escondieron las armas en un sector alejado de la casa. Para repartirlas entre los amigos, las llevaron de a una, realizando decenas de viajes. Así transcurrió el día, y al caer la tarde, los dos salieron hacia la cueva de Grütl, donde esperaban reunirse con su Mechtal. Werner iba armado con una espada y Guillermo con su ballesta. Mechtal los esperaba en la entrada a la cueva y corrió hacia ellos cuando los vio llegar. «Tu padre vive, Mechtal, y está en mi casa. Muy buen cuidado por mi familia», le dijo Guillermo tras saludarlo. Los 3 hombres ultimaron detalles de organización del alzamiento contra el gobernador. «La gente de Schwyz se levantará cuando Werner dé la orden. Hemos repartido algunas armas entre ellos. Con esas y las que ellos puedan conseguirse, tendremos 100 hombres armados que capitaneará Werner», explicó Guillermo. «En Urit y en Altorf, donde está concentrado el poder de Gessler y donde más hace sentir el terror, me fue difícil conseguir hombres, aunque sé que la mayoría arde en deseos de libertad. El pueblo de Altorf no atacará al tirano, pero tampoco lo defenderá. Para nosotros es indispensable conquistar Altorf. Ahora cuéntanos, Mechtal, ¿qué has podido conseguir por tu parte? Así podremos decidir cuándo reunir nuestras fuerzas». «Cuento con unos 150 hombres de Unterwalden. Creo que no hay que perder tiempo.
Asaltemos esta misma noche las murallas de Altdorf. El pueblo se nos unirá. No, los 100 hombres de Uri que ha reclutado Guillermo están dispersos por los campos y los caminos, opinó Ferner. Se necesita tiempo para reunirlos. El gobernador tiene 4000 soldados. El pueblo de Altdorf le teme a Gessler y no se nos unirá al principio. Y si el asedio de nuestros hombres se prolonga más de lo pensado, sin una victoria rápida, desde Alemania enviarán refuerzos para el tirano. En mi opinión, tendríamos que conseguir que otras ciudades suizas se nos unan. Yo valoro la audacia de Mechtal, pero si nos apuráramos ahora podría ser fatal, dijo Guillermo. También aprecio la prudencia de Ferner, pero su plan parece requerir más tiempo. Mi plan es el siguiente. Tenemos hombres armados en Unterwalden y en Schwyz. Entre esos dos cantones sumamos 150 hombres. No tenemos que concurrir con todos esos hombres en un solo grupo hacia Altdorf. Es mejor que concluyan en pequeños grupos, por distintos caminos, y dentro de 2 días tendremos a toda nuestra gente allí. Yo haré que los 100 hombres de Uri también lleguen de esa manera. Mientras tanto, esperaré en Altdorf. Cuando todo esté listo, encenderé una gran hoguera en la montaña cerca de mi casa. Será la señal para avanzar con los distintos grupos. Es la única manera de atacar el fuerte por sorpresa. Los amigos de Guillermo asintieron, acordando que esa era la estrategia más apropiada. Se apretaron en un fuerte abrazo y acordaron que ninguno pondría en marcha a sus hombres hasta no ver la señal de la hoguera. Mechtal regresó a Stans para preparar a los suyos. Ferner y Guillermo Tell hicieron un trecho del camino juntos y luego se separaron. El primero para dirigirse a Schwyz y Guillermo para regresar a Altdorf. Capítulo 4. En la cárcel. Antes de regresar a su casa, Guillermo quiso visitar a algunos de sus hombres de Altdorf para ponerlos al tanto de lo acordado. El sol brillaba en lo alto cuando entró en la ciudad. Al pasar por la plaza le llamó la atención una alta pica clavada en el centro del lugar, en cuyo extremo había un sombrero con bordados de oro, custodiado por un grupo de soldados. Al ver que un campesino pasaba ante la pica y le hacía una reverencia y un saludo, Guillermo se detuvo, extrañadísimo. Su sorpresa fue mayor al ver que una mujer que cargaba una bolsa con verduras también se detenía un instante junto a la pica y saludaba al sombrero, incluso con mayor solemnidad que el campesino. Guillermo no podía creer lo que veía. Mudo, inmóvil, apoyado sobre su poderoso arco, no pudo disimular su mirada de desprecio hacia los soldados y hacia los pobres infelices que saludaban a un sombrero. El capitán del grupo de soldados, llamado Sarnem, era conocido por su ferocidad y desprecio de las vidas ajenas. Sarnem no tardó en observar la actitud desafiante de Guillermo Tell, el único entre los del pueblo que en lugar de agachar la cabeza ante el sombrero, mantenía la frente en alto. Rápidamente Sarnem se acercó a Guillermo y le dijo: «Quien quiera que seas, estás desobedeciendo las órdenes del gobernador. ¿No te has enterado de la proclama que obliga a los habitantes de Altdorf a inclinarse ante este sombrero?» «Nunca hubiera pensado que la borrachera del poder pudiera conducir a estas ridiculeces», contestó Guillermo. «Cierto es que tampoco entiendo la cobardía de esta gente». «Pagarás cara tu audacia», gritó Sarnem, al tiempo que hacía una seña para hacer venir a sus soldados a la carrera y con las armas desenvainadas. Los soldados despojaron a Guillermo de su ballesta y de sus flechas. Sarnem ordenó que llevaran al desconocido hacia el fuerte. A Gessler le agradaba tratar personalmente los casos de rebeldía, que en verdad no eran nada frecuentes. Sin embargo, ante la presencia de aquel fornido hombre ataviado como un cazador, o acaso por la firmeza de su mirada, el gobernador sintió una especie de secreto terror, un presentimiento negativo que lo hizo mirar al otro con cierta vacilación. Al fin, con la voz un poco alterada, Gessler dijo: «¿Qué motivo te lleva a desobedecer mis órdenes, rehusándote a honrar ese símbolo de mi poder que he hecho levantar en la plaza? Defiéndete y acaso pueda perdonarte».
Guillermo sabía de las patrañas de las que se valía Gessler. Seguramente quería hacerlo hablar, aunque no estuviera en sus planes perdonar a nadie. «Castígueme y no me pregunte lo que pienso», contestó Guillermo. «Usted no conoce lo que es la verdad, así que no podría comprenderla». «Bueno, tal vez en esta ocasión pueda aprender de mis defectos y corregirlos», se burló Gessler. «Yo no instruyo a los tiranos. No pierda tiempo. Ordene mi suplicio. Tengo entendido que es lo único que sabe hacer». Gessler permaneció en silencio. Apenas podía contener su rabia ante aquel hombre que parecía no temerle. Por alguna razón que en ese momento no pudo explicarse, recordó a los dos niños apresados el día anterior. Había un aire familiar en las miradas de aquel chico y de ese hombre. Esperanzado en su propia intuición, Gessler ordenó a Sarnen que trajera a los chicos. Mientras tanto, trató de fingir que no se sentía ofendido por la actitud de Guillermo, y para eso le hizo varias preguntas sobre su familia, sus ocupaciones, su nombre. «Mi nombre es Guillermo Tell». Una mezcla de escalofrío, sorpresa y alegría invadió al gobernador. Había oído hablar de ese hombre. De hecho, sus soplones lo señalaban como un posible rebelde, junto a varios de sus amigos. Sabía de sus hazañas con la ballesta y también que era muy valiente, fuerte y decidido. «Ah, el famoso arquero que jamás falla con sus tiros», dijo Gessler. «Él mismo», dijo secamente Guillermo. En aquel instante regresaba Sarnen, conduciendo a Jemmy y a Clara. Tan pronto como Guillermo reconoció a su hijo, hizo unos pasos hacia él y exclamó: «Hijo, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te han hecho?». «¿Quién es este hombre?», dijo Jemmy dirigiéndose a Gessler. «No lo conozco. ¿Por qué me llama hijo?». Guillermo Tell permaneció perplejo apenas un instante ante la extraña reacción del chico, y de inmediato entendió que de esa manera Jemmy intentaba protegerlo. Pero ese mínimo instante de vacilación fue para el gobernador prueba suficiente de que estaba ante el hijo de Guillermo Tell. Una alegría siniestra iluminó su cara. «A mí no se me puede engañar», dijo. «Este es tu hijo, Tell, y los dos me han ofendido, de modo que estoy pensando en una manera de castigarlos adecuadamente a ambos». «Si toca a mi hijo», amenazó Guillermo, y dos guardias lo detuvieron. «Al castigarte», siguió diciendo Gessler, «voy a hacer honor a esa gran habilidad tuya. Quiero que todo el pueblo de Altorf contemple mi acto de justicia y que a la vez admire tu destreza. Permitiré que uses tu ballesta. Haré colocar a tu hijo a 100 pasos de distancia con una manzana en la cabeza. Si gracias a tu puntería, que dicen es perfecta, partes la manzana sin herir al chico, te concederé la libertad». «¡Jamás haría eso!», gritó Guillermo Tell. «Si en cambio te rehusas a la prueba», prosiguió Gessler con su desagradable sonrisa, «haré matar a tu hijo en tu presencia». «¡Criminal!», exclamó Guillermo. «¿Qué demonio escapado del infierno te dicta esas espantosas ideas? No puedo aceptar esa prueba. No puedo ser el verdugo de mi hijo. ¡Mátame! Que tus verdugos me claven sus cuchillos. Si lo deseas, puedo pedírtelo de rodillas. Soy tu enemigo. Es a mí a quien debes matar». «¡No!», gritó Jemmy acercándose a Gessler. «Usted dio su palabra. Si mi padre pasa esa prueba, le dará la libertad». Y después, volviéndose a su padre, rogó: «¿Podrás pasar esa prueba, papá? Es nuestra única esperanza». Y el chico intentó seguir hablando, pero todo lo que pudo hacer fue abrazarse a su padre y llorar. «No hay alternativa, Tell», dijo Gessler. «O pasas la prueba o hago matar a tu hijo». Capítulo 5. La terrible prueba. A la mañana siguiente, Guillermo Tell y Jemmy fueron conducidos por los guardias fuera del fuerte. Todo el pueblo, enterado la noche anterior del macabro espectáculo que se iba a ofrecer, se dirigió muy temprano a la plaza. En el fondo de sus almas había indignación y piedad, pero nadie se atrevía a protestar.
Guillermo era muy querido y apenas podían mirarlo. En medio de aquella cantidad de lanzas que lo rodeaban, porque todos sentían una especie de vergüenza y angustia por no hacer nada para impedir la tragedia que se avecinaba. Con cierta alegría infantil, el cruel Sarnen midió 100 pasos. Encontraba satisfacción en esforzarse para que los pasos fueran lo más amplios posible y así poner a Guillermo Tell a una distancia en la que fuera imposible prever hacia dónde iría la flecha. Kessler prefirió ponerse a unos 20 metros del chico, en medio de su guardia. Con mirada inquieta observó el profundo silencio de la gente. Esperaba tal vez más bullicio, la enferma curiosidad de la masa ante un espectáculo irrepetible. Pero esa gente, en cambio, parecía profundamente acongojada. Después de todo no está mal, pensaba Kessler, porque este espectáculo pondrá fin a cualquier fantasía de actos rebeldes. Guillermo permanecía inmóvil, con los ojos clavados en tierra, rodeado por los soldados. Uno de ellos le alcanzó la ballesta y una sola flecha. Guillermo la examinó, la quebró en dos y pidió una de su propio carcaj. Demoró varios minutos en elegir la mejor flecha y ante un descuido de sus guardias tomó otra más y la ocultó entre sus ropas. Después colocó la flecha en la ballesta y tensó el arco con suma lentitud. Levantó el arma y miró a su hijo. Su pulso tembló y se vio obligado a bajarla. «No puedo hacerlo», murmuró, pero con una voz tan débil que ni los soldados que estaban a su lado llegaron a oírlo. Volvió a levantar la ballesta. Su hijito se veía allá lejos, tan pequeño, tan frágil, tratando de permanecer rígido con la manzana sobre la cabeza. Qué valiente era ese chico, qué orgulloso estaba de él. Pero su respiración agitada no le permitía serenarse. Así, no podía ni soñar con hacer el tiro. Una vez más, tuvo que bajar el arma y su gesto fue acompañado por un multitudinario suspiro de la gente que sufría con él. ¿Por qué Dios debo pasar por esa prueba?, dijo Guillermo mirando el cielo. Una vez más, alzó la ballesta. Entonces pensó, ¿y si mato a Kessler? ¿Y si hago clavar esta flecha en el corazón de ese despreciable ser que me obliga a poner en peligro la vida de mi querido Jenny? Rápidamente desechó ese pensamiento porque era evidente que los soldados reaccionarían y su hijo y mucha gente pagarían con sus vidas. Entonces, trató de imaginar que estaba en una de las tantas justas de tiro en las que había participado por diversión. Secó sus ojos, enturbiados por la emoción, y de pronto sintió cierta liberación, como si por un instante no estuviera en esa escena, sino en cualquiera de las fiestas en las que él se había divertido desde muy joven realizando hazañas con su ballesta. Aprovechó ese instante, vio que Jenny permanecía quieto, apuntó y lanzó la flecha. No pudo ver más. Había arrojado una flecha contra su hijo. Durante la silenciosa eternidad que demoró la flecha en llegar al blanco, la vida de Guillermo estuvo suspendida. Su cuerpo estaba rígido como una estatua, detenido en el gesto de apuntar y accionar la ballesta, y sus ojos estaban como enturbiados. De pronto estalló la multitud. Un griterío ensordecedor de la gente despertó a Guillermo, que pudo forzar la vista y ver que allá lejos había una manzana en el suelo partida en dos, y que su hijito venía corriendo hacia él con la boca cruzada, con una amplísima sonrisa. Jenny llegó ante su padre, que todavía estaba inmóvil, pálido,
conmovido por el esfuerzo, mirando con ojos extraviados. Cuando su hijo lo abrazó, Guillermo estuvo a punto de desmayarse. Llegó a arrodillarse, pero ayudado por Jemmy no terminó de caer. Ese inesperado movimiento hizo que se cayera la flecha que llevaba oculta. Gessler, que venía caminando a su encuentro, reparó en ese detalle. «Vengo a cumplir con mi palabra», dijo el gobernador. «Pero antes quiero saber qué te proponías hacer con esa flecha». «Tirano, hubiera partido tu corazón como esa manzana si mi hijo no salía con vida de esta repugnante prueba». «Enciérrenlo», ordenó Gessler. «Este hombre acaba de amenazarme». Los soldados intentaron obedecer la orden llevando a empujones a Guillermo, pero la gente comenzó a resistirse. Algunos arrojaron piedras contra los soldados y en medio del tumulto Gessler optó por refugiarse en el fuerte. Los pelotones de soldados austríacos comenzaron a perseguir a los lugareños, pero en cualquier esquina se formaban espontáneamente grupos de personas que protestaban. Capítulo 6. La libertad. En medio de las protestas y las corridas de la gente, grupos de hombres comandados por Mechtal y Werner entraron por distintas puertas de la ciudad, reduciendo a los guardias. Las luchas se generalizaron y a los recién llegados se les sumaron cientos de pobladores. Los soldados que se habían dispersado persiguiendo a los pobladores no pudieron ofrecer resistencia a las 2 columnas de rebeldes. El grupo de soldados formado ante el fuerte debió refugiarse en el interior para defender al gobernador. Ante la situación que se vivía, Gessler hizo un rápido cálculo. El fuerte estaba sitiado. No había manera de mandar a buscar refuerzos. Las provisiones se acabarían en pocas horas porque nadie había previsto una situación así. Lo mejor era liberar a Guillermo Tell, calmar los ánimos, hacer que la gente volviera a sus casas y, pasados un par de días, llevar a cabo todas las detenciones necesarias. Principalmente la de Guillermo Tell y la de los jefes de los grupos de otros cantones para asegurarse de que nunca más se repitiera una situación así. Sin embargo, la maniobra de liberar a Guillermo Tell, ordenando que todos volvieran a sus casas, no hizo más que acelerar la victoria de los rebeldes. Poco después, Mechtal y sus hombres derribaron una puerta del fuerte y las luchas siguieron en plena fortaleza. Cuando Werner y sus hombres, seguidos por una multitud, estaban a punto de entrar por otra puerta del fuerte, una bandera blanca de rendición fue izada por orden del gobernador. La euforia y los gritos de victoria ganaron toda la plaza. Guillermo, al frente de un grupo de hombres de Altdorf, vencía las últimas resistencias de los soldados que quedaban en la calle. Hacia la noche, los hombres del pueblo tomaron posesión del fuerte y encarcelaron al gobernador y a sus jefes principales. Campesinos de los 3 cantones seguían llegando a Altdorf para celebrar la inesperada libertad y para conocer y ovacionar a los libertadores. Guillermo, Werner y Mechtal se encontraron por fin en la plaza. En medio de la algarabía y entre abrazos y lágrimas se dieron tiempo para enviar jinetes a otros cantones de Suiza para avisarles que en aquella remota ciudad de las montañas había comenzado a construirse una república independiente. En medio de la multitud, Guillermo vio algo que lo hizo descender de un salto del carro, que era centro del festejo. Corrió abriéndose paso entre la multitud y en un costado de la plaza pudo abrazar a su esposa, a su hijo y a Clara, la hija de Melgar. Cuando salieron de aquel interminable abrazo y se secaron las lágrimas, Jemmy tiró de la ropa de su padre para que prestara atención a algo que había en su mano. La flecha que había usado en la terrible prueba de la manzana. «Pude encontrar la flecha, pero no la manzana», dijo Jemmy preocupado. Clara revolvió en el bolsillo de su abrigo y extrajo 2 perfectas mitades de manzana que al unirlas formaban en el centro un perfecto orificio. Jemmy sostuvo la manzana sobre su cabeza y Clara llevó lentamente la flecha hasta el blanco. Jemmy hizo una mueca de terror. Los 4 rieron y volvieron a abrazarse felices. Fin. Leyenda popular.